Japón es famoso mundialmente no solo por su avance en la tecnología, sino también por su alta seguridad. Pero eso no quiere decir que no haya delitos tales como robos o asesinatos. Los japoneses lograron esto gracias a su alta capacidad de castigar a quienes se desvíen de las normas sociales. Por ejemplo, a los condenados a muerte no se les dice la fecha de cuándo serán ejecutados, para generar en ellos una tortura psicológica inimaginable. Es por eso, cuando ocurren asesinatos, suelen ocasionar un gran impacto en la sociedad. La persona que viole las leyes suele ser condenado penalmente, severamente y socialmente. Tal fue el caso de Tsutomu Miyazaki. Miyazaki nació un 21 de agosto de 1962 en el distrito de Nishitama, en Tokio, y desde su llegada al mundo de manera prematura parecía que su destino estaba marcado, al nacer con deformidades en sus manos y muñecas, teniendo que mover los antebrazos si quería rotar las manos. Debido a estos movimientos y sumado al aspecto que tenían sus manos, comenzó a recibir burlas por parte de sus compañeros desde los 5 años de edad. Burlas que solo aumentaban a medida que éste iba creciendo. Según informes por parte de los profesores y compañeros, Miyazaki solía escribir ensayos donde deseaba y soñaba con llevar una vida normal, además de siempre culpar de todo a su aspecto. Tenía una personalidad callada, tímida y retraída. Desde joven se aisló en el mundo del manga y el anime, siendo cada vez alguien más solitario. Al igual que otros muchos asesinos, demostró tener una enorme inteligencia, con un IQ altamente elevado, además de ser un alumno dedicado que llegaba a estudiar 2 horas diarias, logrando entrar a la preparatoria con el promedio más alto. Sumado a esto, Miyazaki tenía un gran conocimiento del idioma inglés, el cual dominaba casi a la perfección para su edad. Sin embargo, su pasión por los estudios se fue mermando con el paso de los años, dedicándose cada vez más a dibujar cómics y mangas, su otra gran pasión. Aunque él dedicaba mucho tiempo y esfuerzo en esto, la condición con la cual había nacido no lo dejaba mejorar lo suficiente para alcanzar su sueño, por lo que quedó frustrado. Para ese entonces ya se había dado cuenta que su miembro masculino también era incluso más pequeño de lo normal, incluso dándole complicaciones a la hora de orinar. Cuando decidió entrar a la universidad, optó por la Universidad de Meiji, una de las más prestigiosas de Japón, usando el inglés como su carta fuerte. Pero debido a su poco entusiasmo con los estudios, quedó entre los últimos lugares entre los postulantes por su examen. Conforme el círculo se iba cerrando, terminó estudiando fotografía, graduándose como técnico en 1983 y consiguiendo un empleo en una empresa de un amigo de su padre. La familia de Miyazaki no sufría carencias económicas. Eran de buenos recursos, por lo que tuvo muchas libertades y regalos materiales, algo de lo cual el joven se quejaba, diciendo que cambiaban su amor por lo material y decía que por su malformación no lo querían realmente. Estaba muy acomplejado por ello y su familia no lo ayudaba a superar esto. También los culpó por no escuchar nunca sus problemas, sino simplemente ignorarlo, algo que también hacían sus 2 hermanas menores, quienes parecían que lo rechazaban. Su familia era bien conocida e influyente en Itsukaichi, y su padre era dueño de un periódico local, por lo que uno de los regalos de ese entonces, a mediados de los 80 para Miyazaki, fue un automóvil. Por su parte, el joven estaba sumamente deprimido y pensaba en quitarse la vida. Pero él veía un hilo de esperanza en una sola persona, su abuelo, quien era el único que no lo trataba mal, sino que le enseñaba sobre la vida, lo instruía y se había convertido en un modelo a seguir para él. Miyazaki sufría de un problema serio. Su complejo de inferioridad por su miembro le hacía casi imposible en su mente acercarse a una mujer. Sin embargo, poseía un apetito sexual sumamente desmedido. El joven consumía mucho porno, incluso hentai, que es anime o manga pornográfico, algo que quizá por sí solo no parecía tan desviado, pero sus gustos comenzaron a contemplar el eroguro o guro, el cual es un estilo de pornografía que incluye extrema violencia, gore e incluso canibalismo. Se sabe que también comenzó a buscar pornografía infantil.
infantil. Otras investigaciones señalan que en una ocasión trató de espiar a una de sus hermanas mientras ésta se estaba bañando, pero al ser descubierto, la golpeó en la cabeza, algo que repitió con su madre cuando ésta le pidió que trabajara más y viera menos anime. Sin embargo, lo que se ha señalado como la vuelta sin retorno en su cabeza y vida, se dice que fue la muerte de su abuelo, la única persona que lo trataba bien, como ya mencioné. Esto fue un golpe muy duro para él. Esa, supuestamente, fue la gota que rebalsó el vaso. Para la tarde del 22 de agosto de 1988, Miyazaki ya había intentado fotografiar a pequeñas niñas en parques. Cuando se topó con una pequeña de 4 años, mientras conducía, Miyazaki no pensó mucho en la situación y la abordó. A lo que la niña, tras una corta charla, le comentó que debía tener calor, por lo que le ofreció llevarla y la niña aceptó. La llevó a una zona boscosa donde tras caminar por un tiempo, la asesinó, la desnudó, tomó fotos y abusó del cadáver, y luego se deshizo del cuerpo, llevándose consigo las ropas de la pequeña. Ya no había retorno para la bestia que se escondía en él. El 3 de octubre del mismo año, se topó con otra niña de 7 años, a quien convenció también para subirla a su coche para dar un paseo. La llevó a la misma zona donde cometió su primer crimen, pero esta vez actuó sin demora y repitiendo casi los mismos pasos, quedándose también con la ropa de esta. Con 2 niñas desaparecidas, las autoridades de Japón desplegaron un gran movimiento policíaco. Sabían que esto no era común. Las niñas no tenían ningún tipo de contacto con algo relacionado a los yakuza, la mafia japonesa, por lo que esto quedó descartado. Además, el hecho de no encontrar cuerpos o pistas los ponía en una encrucijada poco usual, por lo que comenzaron una búsqueda bastante amplia. La tercera víctima fue una niña de 4 años de edad, a quien Miyazaki raptó a la fuerza un 12 de diciembre del mismo año. Para ese entonces ya era un asesino más confiado y suelto. Cada vez era más arrogante, pues incluso había estado llamando a los familiares de sus primeras 2 víctimas y en un aire de arrogancia mandó una caja con los restos incinerados de la niña a sus padres. A la tercera niña, que él secuestró, la obligó a desnudarse en su coche para tomarle fotos, a lo que la niña comenzó a llorar, algo que casi hace que lo descubra un coche que pasaba por el lugar. Tras esto, Miyazaki la asesinó, ató el cadáver de pies y manos y se deshizo de él en el mismo bosque. Para mala fortuna del asesino, la policía esta vez encontró los restos de la pequeña, por lo que se dedicaron a inspeccionar más a fondo la zona, dando con los restos de la segunda víctima. Ahora contaban con 3 casos de asesinatos confirmados. Tras ser descubierto fotografiando la ropa interior de una pequeña en 1989, Miyazaki logró huir a duras penas de los vecinos que los persiguieron. Asestó otro golpe el 6 de junio de ese año, asesinando a otra niña de 5 años. Pero ahora el asesino iría un poco más lejos, colocando el cuerpo en un maletero y llevándoselo a su casa, donde la fotografió, la abusó e incluso se aseguró posteriormente que comió restos del cadáver en los 2 días que lo tuvo. Cuando el olor se hizo más intenso, descuartizó el cadáver y se deshizo del torso en unos baños de un cementerio y la cabeza en unas praderas. Se quedó con las manos, de las cuales bebió su sangre, pero producto de su paranoia, volvió por la cabeza, la cual quemó junto al resto. Sin embargo, la policía encontró primero el torso. Con 4 asesinatos perpetrados, su necesidad sexual lo hizo intentar nuevamente otro más el 23 de julio de 1989. Mientras conducía por Hachihoshi, miró a 2 hermanas que jugaban y las trató de convencer de dejarse fotografiar, pero la mayor huyó en búsqueda de su padre. Miyazaki ese día cometió 2 graves errores. Uno fue que se quedó para desnudar y fotografiar a la pequeña, y cuando intentaba fotografiar las partes de la niña, el padre llegó al lugar y confrontó al asesino, quien, a pesar de ser empujado, logró huir pero sin su coche. El segundo error fue que por alguna razón volvió horas después en búsqueda de su auto, donde agentes de la policía lo emboscaron y capturaron por intentar un acto indecente con una menor. Sin titubear, se declaró culpable de los 4 asesinatos, y aunque por medio de estudios se supo que padecía de desorden de personalidad múltiple y una esquizofrenia extrema, los psiquiatras aseguraron que tenía pleno conocimiento de la gravedad de sus actos. Nada más
hacía calmar su apetito sexual y eso él lo sabía perfectamente. Fue enjuiciado y encontrado culpable del asesinato de las 4 niñas, así como de los cargos de abuso sexual a otras menores, conducta indecente y disociativa. Pasó varios años en prisión, donde se dedicó a leer manga y ver anime, hasta que fue ejecutado en la horca en 2008. Tras darse a conocer los gustos de Miyazaki, fue llamado como el asesino otaku en los medios, y fue un golpe muy duro para todas aquellas personas que disfrutaban de mirar o leer algo relacionado con el manga y el anime. Esta es una de las razones de que en la comunidad japonesa los llamados otakus son tan mal vistos y se suelen prejuzgar mucho a la gente con estos gustos de forma evidente. Ya sabemos que no todos son así. Que mires anime no quiere decir que seas un asesino, como muchos. Este solo fue un caso aislado. Y no debemos olvidar que Miyazaki padecía un trastorno mental y, como ya sabemos, cualquier contenido de cualquier tipo en las manos equivocadas pueden desatar tragedias, pero en sí lo que se consuma no tiene nada que ver, sino que son personas que no están sanas mentalmente. En Japón no perdonan y es por eso que la sentencia de Miyazaki fue inminente. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Eso me ayudaría mucho a crecer. No olvides seguirme en Facebook y nos vemos en el próximo video.